El telescopio espacial James Webb acaba de detectar algo en 3 Atlas que no encaja con la imagen simple que la mayoría de la gente tiene de lo que debería ser un viajero interestelar. El objeto en sí mismo ya es inusual. El tercer visitante confirmado de más allá de nuestro sistema solar, que se mueve a lo largo de una trayectoria que el Sol no puede seguir. Pero la verdadera sorpresa no es su llegada. Es lo que el Webb detectó al enfocar sus instrumentos infrarrojos hacia la tenue nube que rodea el núcleo y descomponer esa luz en un espectro químico detallado. Antes de continuar, recuerda darle me gusta y suscribirte para recibir más actualizaciones. En las observaciones infrarrojas, los cometas y los cuerpos similares suelen ser narradores directos. La luz solar calienta sus superficies. El hielo enterrado despierta y se forma una coma con características familiares. Aparece vapor de agua junto con dióxido de carbono, monóxido de carbono y un continuo de polvo que indica la granulosidad o finura del material. A partir del espectro, los científicos pueden descifrar de qué está hecho el objeto, su nivel de actividad y cuántas alteraciones ha experimentado a lo largo del tiempo. Se espera que los objetos interestelares sean más extremos en algunos aspectos. Deberían estar más irradiados, más afectados por los rayos cósmicos y posiblemente empobrecidos en los compuestos más volátiles, tras largos viajes a través del espacio profundo. Se anticipan proporciones impares y sorpresas, pero se espera que la química se equilibre al final. La detección de Webb es el tipo de sorpresa que rompe ese equilibrio. En 3 Atlas, las características espectrales no solo sugieren una mezcla desconocida, sino que revelan una contradicción química persistente. Aparecen fuertes señales de oxígeno molecular junto con una presencia significativa de metano dentro del mismo entorno general de desgasificación. Ambos se presentan en niveles demasiado altos como para descartarlos como trazas insignificantes. Por sí sola, cada molécula puede explicarse. Juntas, generan tensión en cualquier debate científico, ya que el oxígeno es un potente oxidante y el metano un combustible ávido. Al colocarlas juntas bajo radiación ultravioleta, la naturaleza suele impulsarlas hacia compuestos más estables. Por eso, la frase «no debería existir» parece menos una exageración y más una auténtica incomodidad. Si el oxígeno y el metano se liberan simultáneamente del mismo depósito cercano a la superficie, no deberían coexistir durante mucho tiempo. Cabría esperar que las rápidas reacciones químicas, la fotólisis y las interacciones en los granos de polvo comenzarán a borrar esa combinación casi de inmediato. Verlos juntos con tanta claridad sugiere algunas posibilidades. La liberación podría ser continua y lo suficientemente fuerte como para reponer ambos gases más rápido de lo que se destruyen. La coma podría tener una estructura física que mantenga los gases parcialmente separados, permitiendo que ambos se detecten sin que se mezclen por completo. O podría existir un proceso inusual que produzca activamente al menos una de estas moléculas a medida que el objeto se acerca al Sol. Los detalles del instrumento son cruciales. El telescopio espacial James Webb no es un observador casual. No se limita a tomar imágenes y seguir adelante. Disecciona la luz con extraordinaria precisión, convirtiendo tenues manchas en restricciones sólidas, especialmente para moléculas con patrones distintivos de absorción y emisión en el infrarrojo cercano y medio. Ahí es donde los gases dejan huellas inconfundibles. Cuando el Webb detecta repetidamente las mismas características en las longitudes de onda y formas correctas, no está adivinando como a veces lo hacían los instrumentos más antiguos. Está midiendo, y esas mediciones pueden verificarse en múltiples bandas, modos de observación y modelos de cómo la luz atraviesa una coma polvorienta en expansión. Entonces, ¿qué podría estar haciendo 3 Atlas para hacer visible esta extraña pareja? Una posibilidad es que el núcleo no sea una simple bola de nieve porosa, sino un archivo estratificado. El oxígeno podría estar atrapado dentro del hielo de tal manera que le impide reaccionar hasta que se libera. El oxígeno molecular puede formarse mediante radiólisis, cuando partículas energéticas dividen las moléculas de agua y dejan oxígeno. En el espacio profundo, los rayos cósmicos pueden impulsar este proceso implacablemente. A lo largo de inmensos periodos de tiempo, un objeto podría acumular oxígeno en bolsas atrapadas, especialmente si el hielo es lo suficientemente frío y compacto como para evitar la difusión. A medida que el objeto se calienta cerca del Sol, esas bolsas podrían ventilarse repentinamente. El metano, por otro lado, podría ser primordial, formado en la química fría de un disco protoplanetario distante, o producido mediante reacciones que involucran hilos carboníferos. Esta explicación parece convincente, hasta que se consideran las cantidades implicadas. Detectar tanto oxígeno como metano requiere claramente una gran cantidad de gas o una geometría de observación muy favorable. Una gran cantidad de gas implica un núcleo inusualmente activo, inusualmente fresco o inusualmente rico en volátilos, a pesar de su viaje interestelar. Esto por sí solo es significativo,
ya que desafía la idea de que los viajes interestelares inevitablemente secan y opacan los cuerpos pequeños. Sugiere que algunos objetos pueden ser expulsados de sus sistemas de origen mientras aún conservan reservas volátiles profundas, protegidas por mantos o costras de polvo que limitan su pérdida temprana. El espacio interestelar, desde esta perspectiva, no es ni un congelador perfecto ni un horno lento inevitable. Otra posibilidad es que la química no solo se esté liberando, sino que se genere activamente a medida que la luz solar y las partículas energéticas inciden en la coma. Se conocen vías por las que los fotones ultravioleta y las partículas cargadas, al interactuar con agua, monóxido de carbono, dióxido de carbono y compuestos orgánicos, pueden crear rápidamente moléculas secundarias. C3 Atlas está liberando un tipo inusual de polvo rico en carbono con superficies catalíticas o abundantes radicales reactivos. La propia coma podría actuar como una pequeña fábrica química. En ese entorno, el metano podría formarse mediante reacciones que involucren hidrógeno y fragmentos de carbono, mientras que el oxígeno podría liberarse del agua o de compuestos que lo contienen. La sorpresa no es que se produzca la química, sino que se produzca con la suficiente eficiencia y equilibrio como para que tanto el metano como el oxígeno permanezcan detectables simultáneamente. El polvo se convierte en un elemento crucial. Las observaciones infrarrojas del web permiten distinguir la emisión térmica uniforme de las características minerales más definidas. Los granos de polvo irradian calor, y esa radiación revela su distribución de tamaño y composición. Si el polvo alrededor de 3 Atlas aparece inusualmente oscuro o reflectante en el infrarrojo, indica si los granos son agregados esponjosos, silicatos compactos, jolín rico en carbono o algo más exótico. Los granos finos y abundantes proporcionan una enorme superficie para las reacciones. Los granos cristalinos sugieren un procesamiento a alta temperatura en el sistema de origen del objeto, lo que implica que este cuerpo no está compuesto únicamente por restos congelados, sino por una mezcla de materiales que experimentaron entornos muy diferentes antes de unirse. En este punto, las implicaciones se extienden más allá de la química de los cometas y abarcan la formación planetaria. Los objetos interestelares no son simplemente rocas errantes. Son muestras de otros discos planetarios alrededor de otras estrellas, y en esos discos es donde se forman los planetas. C3 Atlas contiene grandes cantidades de oxígeno atrapado en el hielo. Apunta a un origen en una región extremadamente fría, con una larga exposición a la radiación de partículas y estructuras de hielo capaces de retener moléculas reactivas. Si también contiene abundante metano, sugiere una química del carbono más rica, o menos oxidada que la que solemos inferir de los cometas de nuestro propio sistema solar. En conjunto, estas pistas delimitan el historial de temperatura del disco, el equilibrio entre oxígeno y carbono, y el momento de la acreción en relación con la evolución química del disco. Esto también nos trae de vuelta una vieja pregunta. ¿Cuán comunes son los ingredientes de la química prebiótica en la galaxia? ¿Y con qué facilidad se desplazan? El metano y el oxígeno juntos no implican automáticamente biología, especialmente no en un coma temporal alrededor de un cuerpo pequeño, pero son un ejemplo notable de desequilibrio químico. El desequilibrio representa energía almacenada, y donde hay un gradiente de energía, existe potencial para una química compleja. Si los cuerpos interestelares pueden transportar y liberar mezclas químicamente energéticas, podrían sembrar entornos no solo con materias primas, sino también con combinaciones reactivas que fomenten una mayor síntesis. Esto es importante para los planetas jóvenes, donde los impactos y la liberación de sustancias volátiles pueden moldear atmósferas y océanos. Existe otra dimensión de implicación en la interpretación de las biofirmas atmosféricas en exoplanetas. En los estudios de exoplanetas, el oxígeno y el metano juntos se consideran a menudo una pareja convincente, ya que implican una reposición continua contra la destrucción. La lección de 3 Atlas es a la vez una advertencia y un regalo. La advertencia es que los procesos no biológicos pueden, bajo ciertas condiciones físicas, producir o presentar estas moléculas juntas. El regalo es que estudiar estos casos ayuda a refinar los modelos de falsos positivos y la interpretación contextual. Si un cuerpo pequeño puede mantener oxígeno o metano detectables en su coma mediante segregación física o ventilación rápida únicamente, entonces los análisis de exoplanetas deben prestar aún más atención a los mecanismos, entornos, catalizadores, fotoquímica y reservorios. También existe una implicación más incómoda, que se sitúa en la frontera entre la geología y la ingeniería. Cuando se oye que algo más no debería existir, la imaginación puede derivar hacia explicaciones artificiales. El web no está diseñado para detectar radiobalizas,
pero los datos infrarrojos pueden revelar un comportamiento térmico extremadamente inusual, características espectrales nítidas que no coinciden con los materiales conocidos o variaciones periódicas que sugieren geometría en lugar de geología. Incluso sin caer en la especulación, la química inusual puede dejar un vacío que la curiosidad intenta llenar. El enfoque disciplinado consiste en dejar que 3-Atlas nos enseñe sobre procesos naturales que aún no comprendemos del todo. La naturaleza es muy hábil para generar casos extremos. Un objeto podría haberse formado rápidamente en un sistema Chauvin, haberse sellado tempranamente y haber pasado solo un corto tiempo en el frío interestelar antes de su primer encuentro cercano con el Sol. Otro podría haber vagado durante eones, pero conservado una corteza compacta que impidió una pérdida significativa hasta que el calor finalmente la rompió. Otro podría ser un fragmento de un cuerpo más grande y diferenciado, como una exoluna o un planeta enano, donde la química interna y la presión permitieron una inusual retención de gas. Cada escenario amplía lo que se considera plausible para cuerpos pequeños y destaca lo limitado que aún es nuestro conocimiento sobre la diversidad de los restos planetarios. La importancia del Webb reside en su capacidad para vincular estas ideas con limitaciones reales. La intensidad relativa de las características de oxígeno y metano determina las densidades de las columnas y las tasas de producción. Las firmas de agua, o su ausencia, revelan qué proporción de la coma se debe a la sublimación ordinaria. El monóxido de carbono y el dióxido de carbono limitan la temperatura y la profundidad de las capas activas. Los minerales de polvo sugieren un procesamiento térmico. Los cambios de brillo a lo largo del tiempo muestran si la desgasificación es constante, irregular o impulsada por respiraderos discretos. Si el oxígeno queda atrapado en el hielo amorfo, un factor clave es la transición entre hielo de agua amorfo y cristalino. El hielo amorfo puede atrapar gases y al cristalizar liberarlos repentinamente, un proceso que se suele mencionar en la física de cometas. En el caso de un objeto interestelar, este efecto podría amplificarse si se formara en una región lo suficientemente fría como para que predomine el hielo amorfo y luego pasara la mayor parte de su existencia por debajo del umbral de cristalización. Cerca del Sol, incluso un calentamiento moderado podría desencadenar una liberación desproporcionada de volátiles atrapados, produciendo una coma transitoria con una mezcla química inusual que incluye oxígeno acumulado mediante radiólisis a largo plazo. El metano, por su parte, presenta una historia igualmente compleja. En regiones moleculares frías y densas, el metano puede formarse eficientemente en las superficies de los granos de polvo mediante la hidrogenación gradual de átomos de carbono y moléculas simples que lo contienen. Dentro de los discos protoplanetarios, la cantidad de metano presente depende en gran medida de la radiación ultravioleta local, la disponibilidad de carbono y la eficacia con la que se mezcla el material entre las zonas interiores más cálidas y las regiones exteriores más frías. Un cuerpo rico en metano probablemente se formó más allá de la línea de nieve de metano de su sistema original, donde el hilo de metano permanece estable y puede unirse a material sólido en grandes cantidades. Si 3-2-Atlas realmente contiene metano en abundancia, apunta a un origen en una región fría y distante de su disco progenitor. Sin embargo, la mineralogía de su polvo podría sugerir algo más complejo, insinuando una mezcla con material procedente de una zona más cercana a la estrella. Esto implicaría procesos de transporte a gran escala que trasladaron los ingredientes a través de vastas distancias antes de que el objeto finalmente se formara. Cuando la captura de oxígeno se combina con la riqueza de metano, la imagen que emerge es la de un objeto químicamente energético y físicamente bien sellado. Esto, naturalmente, plantea la pregunta de cuán comunes podrían ser estos cuerpos. Si están ampliamente distribuidos, el espacio interestelar podría estar lleno de cápsulas del tiempo químicas, que ocasionalmente se desplazan a través de sistemas planetarios y entregan combinaciones inesperadas de material reactivo. Si son raros, 3-Atlas se convierte en un valor estadístico atípico, y los valores atípicos son valiosos, precisamente porque revelan los límites de lo que los procesos de formación pueden producir. En cualquier caso, este evento impulsa la ciencia planetaria hacia una perspectiva galáctica más amplia, donde el sistema solar es solo un punto de datos en una amplia distribución, en lugar del modelo predeterminado. Existen consecuencias directas en nuestra perspectiva sobre la eyección de objetos interestelares. Para que un cuerpo escape de su sistema de origen en una trayectoria hiperbólica, generalmente necesita un fuerte impulso gravitacional, a menudo proveniente de planetas gigantes o encuentros estelares cercanos. Estos son procesos típicamente violentos. Si 3-2-Atlas ha logrado retener frágiles depósitos químicos, sugiere que la eyección a veces puede ocurrir sin calentar o destruir completamente un objeto, o que el cuerpo se formó y fue expulsado muy tempranamente,
antes de que repetidos acercamientos a su estrella pudieran alterarlo significativamente. También sugiere que la población de objetos interestelares que observamos podría estar sesgada hacia ciertos tamaños o estructuras internas, particularmente aquellos capaces de sobrevivir tanto a la acción como al largo viaje entre estrellas, preservando su química interna. Incluso la profundidad de las capas activas adquiere una nueva importancia. Si la actividad se limita a una capa superficial, lo que observamos podría ser poco más que una capa superficial ya procesada por la radiación interestelar. Sin embargo, una capa activa más profunda implica que el calor cerca del Sol está alcanzando material que no se ha homogeneizado químicamente con la superficie. La detección de combinaciones moleculares reactivas por parte del Webb apunta a la posibilidad de que se esté liberando gas desde el interior, donde los depósitos pueden permanecer protegidos de la exposición constante. Esto significaría que Tri-Tutsi Atlas no solo está perdiendo escarcha superficial, sino que también está abriendo vías hacia cavidades más antiguas y prístinas en su interior. Esto tiene implicaciones en la forma en que se consideran el aporte de agua y los estados de oxidación en los sistemas planetarios. El oxígeno en los cometas se suele analizar en relación con el agua, pero una alta abundancia de oxígeno molecular sugiere un historial de radiación y un entorno de oxidación específicos. Si otros sistemas producen comúnmente cuerpos pequeños con una cantidad significativa de oxígeno atrapado, esto cambia la forma en que el oxígeno podría llegar a los planetas jóvenes, no como oxígeno libre y respirable, ya que reacciona fácilmente, sino como un agente oxidante capaz de remodelar la química superficial, alterando el equilibrio entre compuestos reducidos y oxidados, e influyendo en las vías hacia moléculas orgánicas complejas. El aporte, en este sentido, no se trata solo de añadir masa, se trata de liberar potencial químico. El entusiasmo que rodea una detección como esta también resalta una sutil verdad sobre la astronomía. A veces, los descubrimientos más importantes surgen cuando las observaciones no coinciden con las expectativas. Cuando el Webb encuentra algo que parece internamente inconsistente, obliga a reevaluar las suposiciones. Esto podría indicar que nuestra comprensión de la cinética química en entornos cometarios es incompleta, especialmente en condiciones diferentes a las que se encuentran en los cometas típicos del sistema solar. Podría sugerir que los núcleos interestelares tienen estructuras diferentes, quizás más compactas, con más capas o más propensas a fracturarse. Podría implicar que la química del disco puede crear reservorios que no hemos enfatizado en nuestros modelos. Incluso podría demostrar que la pequeña muestra de visitantes interestelares anteriores nos indujo error sobre lo que es típico. La implicación más amplia se refiere al intercambio interestelar a través de la galaxia. Durante mucho tiempo, era fácil imaginar los sistemas planetarios como en gran parte aislados. Se formaban planetas, los escombros se dispersaban, y la mayor parte de lo que ocurría permanecía loco. Los objetos interestelares rompen esa imagen clara. Cualquier sistema puede, en principio, exportar e importar material. Si bien dicho intercambio es escaso en un momento dado, a lo largo de miles de millones de años, la galaxia puede convertirse en un entorno de mezcla lenta pero persistente. Si los cuerpos exportados pueden preservar mezclas químicamente energéticas, entonces lo que se mueve entre las estrellas no son solo escombros inertes, sino información química almacenada en hilos y minerales. Una vez que ese tipo de tensión química aparece en los datos, la siguiente pregunta es si la señal refleja realmente el núcleo mismo o si el entorno circundante está complicando la imagen. Los espectros infrarrojos pueden parecer limpios, pero una coma no es una simple nube transparente. Los granos de polvo dispersan y reemiten radiación, y los chorros densos pueden crear regiones con temperatura, densidad y iluminación extremadamente desiguales. Si Tri-Atlas está ventilando a través de fracturas estrechas, los gases pueden escapar en corrientes concentradas que no se mezclan inmediatamente en una envoltura uniforme. En ese caso, un telescopio podría estar muestreando un mosaico. Flujos ricos en oxígeno a lo largo de una línea de visión, flujos ricos en metano a lo largo de otra, y una aparente coexistencia al promediarlos. Incluso si las moléculas están parcialmente separadas en el espacio, la clave sigue siendo que un solo espectro no es solo un inventario químico. También es un registro de geometría, y comprender dicha geometría se vuelve tan importante como identificar las propias moléculas. Aquí es donde el tiempo se convierte en un diagnóstico poderoso. A medida que el objeto gira, las regiones activas entran y salen de la luz solar, y entran y salen de la visión del telescopio. Si las firmas de oxígeno y metano suben y bajan simultáneamente, esto sugiere una región fuente compartida, o al menos un factor desencadenante común, como la iluminación del mismo terreno. Si varían desfasadas, esto apunta a múltiples zonas, fuente con diferentes composiciones o respuestas térmicas. Incluso sin extraer conclusiones sobre resultados posteriores, la lógica es clara.
Los patrones de variabilidad pueden distinguir entre un cuerpo químicamente uniforme y uno químicamente compartimentado. El núcleo compartimentado implicaría que sus componentes básicos nunca se mezclaron completamente durante su formación. En cambio, conservaría un registro estratificado de diferentes entornos de su sistema de origen en lugar de un promedio único y combinado. Las observaciones infrarrojas ofrecen otra herramienta más allá de la identificación de moléculas: la distribución de temperatura del gas y el polvo. El metano y el oxígeno responden de forma diferente a la excitación, y las formas y anchuras de sus características espectrales pueden codificar información sobre las temperaturas locales y las tasas de colisión dentro de la coma. Si la señal de metano parece originarse en regiones más cálidas y densas que las que producen la señal de oxígeno, esto indicaría diferentes profundidades de liberación o vías de transporte distintas. Si, en cambio, ambas señales parecen surgir de condiciones de frío y enrarecimiento similares, la explicación se inclina hacia la sublimación directa o la desorción suave de los granos de polvo, en lugar de una química energética impulsada por choques. Estas distinciones son importantes porque cada restricción de temperatura y densidad dentro de la coma también limita la respuesta del material interestelar al calentamiento solar, un proceso que tenemos muy pocas oportunidades de observar directamente. Este descubrimiento también obliga a repensar el verdadero significado de prístino. Es fácil asumir que un objeto interestelar es prístino, simplemente porque proviene de fuera de nuestro sistema solar, pero el término puede describir historias muy diferentes. Prístino podría significar que el objeto nunca se calentó significativamente, y por lo tanto conservó sus primeros hilos. También podría significar que el objeto nunca se acercó a una estrella lo suficiente como para desarrollar el tipo de corteza aislante que los cometas del sistema solar adquieren tras repetidos pasos. C3 Atlas está liberando gases que parecen protegidos de reacciones químicas rápidas. Eso apunta a un modo específico de conservación, no solo almacenamiento en frío, sino protección física contra los procesos que normalmente homogeneizan y oxidan los cuerpos pequeños. Esto replantea los objetos interestelares como muestras no solo de otros lugares, sino de diferentes regímenes de conservación, que podrían conservar combinaciones químicas que nuestros propios cometas rara vez muestran debido a que han sido reelaborados repetidamente. Otra implicación reside en los isótopos, que funcionan como el equivalente astronómico más cercano a un certificado de nacimiento. Diferentes viveros estelares y entornos químicos imprimen proporciones isotópicas distintivas en el agua, las moléculas que contienen carbono y las especies que contienen nitrógeno. Si el emparejamiento oxígeno-metano es real y sustancial, la siguiente pregunta natural es si el oxígeno muestra proporciones isotópicas inusuales, o si el metano presenta un equilibrio distintivo de isótopos de carbono. Dichas proporciones pueden revelar si el material se formó en un disco enriquecido por procesos estelares específicos, expuesto a una intensa radiación ultravioleta o moldeado por entornos químicos que favorecieron vías de fraccionamiento particulares. La química nos dice que está presente, pero los isótopos comienzan a explicar por qué está presente, y ese por qué conecta a un visitante fugaz con la historia más amplia de cómo varían los sistemas planetarios a lo largo de la galaxia. La química del nitrógeno se vuelve especialmente intrigante en este contexto. Muchos cometas liberan especies nitrogenadas difíciles de detectar e interpretar. Sin embargo, el nitrógeno es fundamental para las atmósferas y la química prebiótica. C3 Atlas exhibe un equilibrio redox inusual, implícito en la coexistencia de oxígeno y metano. La forma que adopta el nitrógeno podría ser una pista crucial, ya sea que aparezca principalmente como nitrógeno molecular amoníaco o nitrilos más complejos. Un inventario de nitrógeno fuertemente sesgado hacia una forma podría indicar si el objeto se formó en un entorno reductor u oxidante, y si los procesos impulsaron el nitrógeno hacia depósitos particularmente estables. Esta información es valiosa no porque añada misterio, sino porque convierte al objeto en un punto de referencia comparativo, permitiendo a los científicos comprobar si la química de los cometas en nuestro sistema solar es típica o simplemente un extremo de un espectro galáctico más amplio. El azufre y el fósforo, cuando pueden restringirse, abren otra ventana a menudo pasada por alto debido a su dificultad para medirlos. Los volátiles que contienen azufre son sensibles al historial de temperatura y permiten rastrear cómo se procesó el material en diferentes regiones de un disco protoplanetario. El fósforo es más raro, pero desproporcionadamente importante para la química relacionada con los sistemas biológicos. Un cuerpo que transporta oxígeno y metano juntos también podría albergar compuestos de azufre inesperados, lo que sugiere que su inventario de volátiles incluye ingredientes que normalmente se suprimen o transforman en los cometas del sistema solar. Esto no implica nada sobre la probabilidad de vida,
pero sí sugiere que la química galáctica podría empaquetar rutinariamente elementos clave en cuerpos helados móviles, y que su aparente rareza podría reflejar desafíos observacionales más que una escasez real. La dinámica del objeto aporta un nuevo nivel de conocimiento, incluso sin especulaciones drásticas. La velocidad y la trayectoria de entrada en relación con el flujo local de material interestelar pueden indicar si el visitante es un antiguo vagabundo o un fragmento expulsado más recientemente. Una velocidad modesta en relación con el estándar local de reposo podría sugerir una vagancia prolongada dentro del mismo vecindario galáctico, mientras que una velocidad inusualmente alta podría indicar un origen más violento, quizás vinculado a una fuerte conmoción gravitacional en su sistema de origen. La química y la dinámica juntas actúan como una forma de verificación de dos factores. Si la química implica un procesamiento limitado mientras que la dinámica sugiere una gran antigüedad, esa tensión exige una explicación. Si ambas apuntan a la misma narrativa, el caso refuerza la idea de que estamos observando una muestra coherente de un tipo particular de entorno planetario. También se plantea la cuestión de si el objeto se comporta como un cometa típico o presenta peculiaridades físicas que complican su interpretación. La desgasificación crea fuerzas no gravitacionales que pueden alterar sutilmente las trayectorias. Si la desgasificación es muy direccional, puede actuar como un propulsor, modificando el movimiento del objeto de forma que revele la orientación y la estabilidad de las regiones activas. En el caso de un cuerpo que expulsa moléculas inusuales, la medición de estas fuerzas cobra importancia, ya que vincula la química con la física de los chorros, su ubicación, su consistencia y si se activan y desactivan bruscamente. Esto, a su vez, indica si la superficie es porosa, está protegida por una corteza agrietada, o es impulsada por respiraderos localizados en lugar de una sublimación amplia y uniforme. Cada escenario implica un historial de supervivencia diferente y una respuesta al calentamiento distinta. Las propiedades térmicas del núcleo influyen de forma silenciosa, pero decisiva en todo esto. Los materiales con baja conductividad térmica atrapan el calor cerca de la superficie, mientras que los materiales más densos o ricos en rocas conducen el calor a mayor profundidad, lo que podría permitir el acceso a depósitos que de otro modo permanecerían sellados. Si Tritudet las libera moléculas químicamente difíciles de mantener unidas, una forma de mantener su detectabilidad es mediante la liberación constante desde la profundidad, reponiendo la coma más rápido de lo que la luz solar puede desmantelar la mezcla. Esto hace que la inercia térmica, la estratificación interna y la presencia de granos de roca o metal incrustados sean relevantes. Esto sugiere que el objeto podría no ser una bola de nieve frágil y esponjosa, sino un compuesto más denso donde el hielo y los sólidos se entrelazan de una manera que controla el flujo de calor y el escape de gases, produciendo un perfil químico que parece paradójico desde lejos. La relación polvo-gas conlleva implicaciones adicionales que van más allá de este único visitante. Una coma rica en polvo puede suprimir algunas características del gas, a la vez que realza otras mediante el reprocesamiento por radiación. También refleja cómo se formó el cuerpo, ya sea como una suave acumulación de granos esponjosos o como un objeto más compacto moldeado por colisiones. Una coma rica en polvo implica que el gas que escapa arrastra una cantidad significativa de material sólido, lo que puede ocurrir si las capas superficiales son débiles o el flujo de gas es intenso. Si el polvo parece inusualmente rico en carbono, esto sustentaría un entorno de formación rico en carbono, vinculado a la abundancia de metano. Si predominan fuertes firmas de silicato, esto apunta a la incorporación de minerales de alta temperatura y sugiere transporte a gran escala dentro del disco original. En cualquier caso, los objetos interestelares pueden preservar registros directos de los procesos de transporte del disco, que, de otro modo, solo se infieren indirectamente en los sistemas de exoplanetas. Una de las implicaciones más importantes es metodológica. Descubrimientos como este pueden redefinir las prioridades de los científicos en futuros visitantes interestelares. Si pueden aparecer combinaciones químicamente tensas en las comas interestelares, las búsquedas futuras podrían expandirse más allá del pequeño conjunto habitual de moléculas, y en cambio, centrarse en familias químicas más amplias que proporcionen contexto. En el caso del metano, la presencia o ausencia de hidrocarburos relacionados, como el etano o el acetileno, puede indicar si el metano es primordial, está alterado térmicamente o se produce mediante la fragmentación de compuestos orgánicos más grandes. En el caso del oxígeno, especies asociadas como el ozono o compuestos relacionados con el peróxido pueden ofrecer pistas sobre su origen y almacenamiento. La lección es que el próximo objeto interestelar debería tratarse menos como un cometa estándar y más como un experimento natural, donde los patrones entre muchas características tenues importan más que cualquier molécula principal.
La detección también retroalimenta la ciencia de laboratorio en la Tierra. La interpretación de estas señales a menudo depende de cómo se comportan las moléculas cuando están atrapadas en hilo, mezcladas con polvo y expuestas a la radiación. Algunas combinaciones que parecen inestables en gas libre pueden persistir cuando las moléculas se segregan en cavidades microscópicas o se liberan de diferentes fases en momentos ligeramente distintos. Esto impulsa el trabajo de laboratorio hacia análogos más realistas, que incluyen sales mixtas, agregados porosos y granos de carbono incrustados, enfriados a temperaturas relevantes e irradiados de manera controlada. En este sentido, las observaciones espaciales impulsan avances en la química fundamental y la ciencia de los materiales. Los telescopios revelan el resultado, pero comprenderlo requiere experimentos que conecten los mecanismos de almacenamiento microscópico con el comportamiento de desgasificación a gran escala, conectando disciplinas que no siempre se intersecan fácilmente. A nivel de sistemas, existen implicaciones sobre cómo los planetas y cuerpos pequeños adquieren sus inventarios de volátiles. Si otros sistemas planetarios generan y expulsan rutinariamente objetos con mezclas inusuales de volátiles, entonces la liberación de volátiles no se limita al agua o al dióxido de carbono. También implica el equilibrio redox, las combinaciones químicamente energéticas y la diversidad de compuestos orgánicos y radicales que pueden reconfigurar la evolución atmosférica temprana. Esta perspectiva altera la forma en que podríamos modelar planetas jóvenes, especialmente aquellos influenciados por escombros interestelares o por remanentes dispersos dentro de sus propios sistemas. Sugiere que las condiciones químicas iniciales en mundos jóvenes pueden variar mucho más de lo que solemos suponer, no solo en la cantidad de volátiles liberados, sino también en el equilibrio entre especies oxidadas y reducidas que riguen las vías atmosféricas. Si disfrutaste de esta conversación, dale me gusta al video y suscríbete al canal. Comparte tu opinión en los comentarios sobre el extraño objeto detectado en 3 Atlas. Gracias por ver el video y nos vemos la próxima vez.